Ok, entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo hacer una auditoría en seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Esto es la línea de tiempo que les mencioné al inicio del webinar. Les mencioné al inicio del webinar que íbamos a ver una línea de tiempo, ¿correcto? Entonces, ¿qué estamos viendo en esta línea de tiempo? Rosita, si me ayudas, por favor, aceptando a las personas. Sí, por favor, recuerden mantener sus micrófonos apagados para evitar interrupciones. Sí, ya. Entonces, yo tengo esta línea de tiempo. En esta línea de tiempo podemos remontarnos a cuando recién se promulgó la ley, ¿no? La ley 29783 se promulgó en el 2011 y tiene entre unos 4 o 5 artículos importantes donde menciona el tema de las auditorías. El artículo 43 no es el único, ojo con eso. También está el 44, el 45, o sea, hay varios artículos que menciona el tema de las auditorías, pero yo he recogido el que obviamente indica que cuál es la obligación a nivel de empleador de hacer las auditorías. ¿Cuál sería la obligación de hacer las auditorías? La línea de tiempo, como les mencionaba, es un barrido de cómo ha ido desde la ley hasta lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, la ley, artículo 43, artículo 44, 45 y algunos otros artículos más que mencionan el tema de las auditorías. Luego lo vamos a ver en detalle. También tenemos el decreto supremo 005, que es el reglamento de la ley. Entonces, en este decreto supremo número 05-2012-TR, en el artículo 33 también lo menciona sobre los registros obligatorios. Entonces, ustedes saben que dentro de todo lo que es obligatorio, para cada una de las empresas existen registros, ¿verdad? Cuando digo para cada una de las empresas me refiero a los regímenes, tanto al régimen no MIPE como al régimen MIPE. Dependiendo del régimen, nosotros tenemos obligatoriedad de tener registros. Cuando se trata de un régimen que es no MIPE, tenemos la obligación de tener 8 registros. Uno de los registros es justamente el registro de auditorías. Entonces, si tú eres una empresa que no es MIPE, tienes la obligación de tener un registro de auditorías. ¿Qué significa el registro de auditorías? El registro de auditorías es el formato que digamos que lo podemos obtener de la RM050, donde se encuentran los formatos referenciales para poder plasmar ahí mis resultados de la gestión. Y para las auditorías también están ahí los resultados de la gestión. Entonces, dicho esto, es importante tener en cuenta cuáles son las normas que yo me puedo soportar o donde yo tengo que revisar o las que tengo que revisar para poder enterarme sobre el tema de las auditorías. Porque no solamente es importante hacer la selección del auditor, sino también saber qué es lo que va a ver el auditor y dónde, en qué parte de las normas me indican de que yo debo realizar auditorías. Eso es a nivel de ley, porque todo el mundo, o básicamente todos debemos saber que la auditoría es una herramienta importante dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo como sistema, ¿correcto? ¿Cómo si no yo voy a evaluar si estoy yendo bien, si estoy yendo mal, si tengo algunos desvíos, tengo desviaciones, si tengo brecha entre lo que tengo y el cumplimiento? La auditoría nos sirve para eso. La auditoría es importantísima para poder medir el sistema de gestión. Porque si yo no lo mido, ¿cómo voy a saber si voy bien? ¿Cómo voy a saber si tengo que hacer cambios? No podría saber si tengo que hacer cambios. Entonces, la idea es tener toda esa información para que yo tome decisiones, para que yo después pueda decir, ok, en mi auditoría se reportó esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi medida correctiva? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Entonces, esa es la razón de las auditorías finalmente. Las auditorías no vienen a decirte lo que haces mal. No se trata de eso, porque si ya estás pensando, como muchas empresas se piensa, que una auditoría es para encontrarte lo malo y solamente es para poder enseñarte lo que estás haciendo mal, definitivamente no es la idea, no es la función de la auditoría. La auditoría te ayuda, es más, deberíamos de recibirlas con todos la apertura del caso. ¿Por qué? Porque de nada sirve
que yo esconda cosas, de repente genere cosas, por decirlo de una manera, porque también cree cosas, ¿no? Porque yo me estoy engañando a mí mismo y yo no estoy entendiendo entonces el fundamento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la importancia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces la idea es de que la auditoría yo la reciba como debe ser, como una oportunidad de que una persona con el conocimiento que espero que se elija, porque es muy importante la elección del auditor, ahora lo vamos a ver también, me pueda indicar, ¿no?, dónde está mi desviación, que yo no, de repente yo no lo puedo ver, porque yo misma implemento el sistema de gestión, yo misma lo mantengo, es mi día a día. Entonces hay muchas cosas que se pueden en el camino pensar que están bien hechas, pero no forzosamente son así. Entonces, una mirada de fuera, una mirada de alguien experto, una mirada de alguien sobre todo que tenga conocimientos en el rubro, es importante también eso, me puede dar una visión mejor, una mucha mayor información, ¿no?, de la que yo puedo tener para ayudar a llevar mi sistema de gestión al siguiente nivel, que básicamente es lo que se quiere, ¿no? Siempre aplicar cómo puedo mejorar. Otra de las normas, obviamente esta que sí está definida para todo lo que son las auditorías que le llamamos auditorías MINTRA, por decirlo, o las auditorías que realiza el auditor que está dentro del listado de auditores acreditados por el Ministerio de Trabajo, es el Decreto Supremo número 014. Y yo he recogido ahí dos artículos importantes, porque son aquellos artículos que nos aplican a todos. El primero es la periodicidad de las auditorías y el segundo es la elección del auditor. Y eso lo vamos a ver. Ahora, también tenemos esta norma que salió producto de la coyuntura de la pandemia, que es el decreto legislativo 1499, que actualmente no se encuentra vigente. Su vigencia fue hasta el 25 de mayo. Y desde el 25 de mayo hasta el 25 de agosto, básicamente, nosotros tendríamos ya los 3 meses o los 90 días donde deberíamos ya haber programado nuevamente esa auditoría que se dejó de hacer, digamos, durante la pandemia. Aunque, siendo sincera, muchas empresas han seguido sus auditorías sin considerar el DL 1499 que nos daba esa potestad o digamos esa oportunidad de poder nosotros postergar las auditorías hasta que termine la emergencia sanitaria. Entonces, pero hay muchas empresas que lo han ido dando. Ahora, si esto va a ser o va a tener alguna implicancia legal, digamos que no la validen, como por ejemplo, podrían pensar que decir, no, durante la emergencia sanitaria no has debido hacer ninguna auditoría, yo lo dudo mucho, lo dudo mucho. Hay muchas empresas que me han dicho, ay, no, pero se va a invalidar de repente, o me han dicho, a veces los mismos auditores o las mismas empresas, no, tu auditoría si la has hecho durante la emergencia sanitaria ya no vale. No, ya no vale y tienes que hacer otra y entonces no seamos realmente tan incongruentes. ¿Por qué? Porque existe dentro de lo que es seguridad y salud de trabajo también el principio de la razonabilidad. Giovanna, Oscar. Hola. Existe el principio de la razonabilidad y bajo ese contexto, si yo he tenido la oportunidad de hacer la auditoría, si ha tenido la oportunidad de hacer la auditoría y esa auditoría ha cumplido con todos los requisitos requeridos, pues, ¿por qué tendrían que invalidarla? Si yo he tenido esa oportunidad y realmente lo que yo quiero aquí es aplicar el tema de la mejora, Ahora, habrá que ver si esto en algún momento existe una observación por parte del ente fiscalizador, no lo creo, lo dudo mucho, hasta el momento no ha pasado. Así que no prestemos tampoco tanta atención a muchas personas que pueden salir a decir,
no, tu auditoría no vale, porque me ha pasado, ¿no? O sea, me ha pasado que me dicen, bueno, quiero hacer una auditoría, ok, y porque me han dicho que mi auditoría no vale, pero ¿por qué no va a valer? Entonces, bueno, porque la hice pues en el 2022, donde todavía había la emergencia sanitaria, sí, pero ya estábamos, ya la mayoría ya estábamos reactivados, entonces, es más, muchas empresas que nunca han parado, y es importante que ellas hayan optado o decidido por seguir sus procesos, si es que eso se ha podido dar, ¿correcto? También, ¿no? Porque obviamente el cumplimiento de la auditoría a nivel virtual, ¿no? Que muchas veces se hacía, es más, las mismas fiscalizaciones se han hecho virtualmente, siempre tienen obviamente sus desafíos. Tienen sus desafíos porque no estoy ahí. Entonces, con el tema de la seguridad y salud en trabajo, el no estar ahí también representa pues un riesgo para el sistema de gestión. Sin embargo, si por ejemplo tienes todos tus trabajadores en teletrabajo o en ese momento estaban en trabajo remoto, como antes se llamaba, entonces tú también has tenido la oportunidad de quizás de hacer esta auditoría de forma virtual, porque no tienes a nadie en el edificio o porque no tienes a nadie en la instalación. Entonces, esa oportunidad también se puede haber dado, ¿no? Ok, y también he recogido una, digamos que guía que el INACAL también reportó, es justamente esta guía para hacer las auditorías remotas, ¿no? Porque había la necesidad en ese momento, estamos hablando de 2020, en plena pandemia, y no había regulación a nivel de un estándar, ¿no? Porque eso es básicamente lo que INACAL realiza. Entonces no había una regulación y INACAL sale con este estándar sobre los lineamientos para hacer auditorías remotas. Entonces, esas oportunidades también se han dado y podemos revisarlas. ¿Sí? Ahora, también es importante entender que si tienen la oportunidad, definitivamente, y si lo correcto también, por lo que les indico, la primacía de la realidad también es una cosa, y también el principio de razonabilidad también tienen que evaluarlo, cómo debería de ser mi auditoría y sobre todo a nivel de alcance que yo le voy a dar. Y luego vamos a hablar de eso. Entonces, dicho esto, esto es lo que sabemos como línea de tiempo. Vamos a definir un poquito qué cosa es la auditoría de acuerdo a lo que es la ley, ¿ok? De acuerdo al Decreto Supremo número 05-2012-TR, una auditoría es un proceso, es un procedimiento sistemático, independiente y documentado. En eso es igual a la 9001, la 19011, para evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación establecida por el Ministerio de Trabajo. ¿Correcto? Esa es la definición de auditoría de acuerdo al DS número 00. Los criterios de la auditoría sí lo he recogido de la 19011, que habla sobre qué cosa es un criterio de auditoría. Pues el criterio de auditoría es un conjunto de requisitos usados como una referencia, o sea, es un punto de comparación. Para yo poder saber si esto es lo que yo tengo que cumplir, necesito saber contra qué me voy a comparar. O sea, ¿cómo sé si lo he hecho bien? Tengo que tener un punto de comparación, un criterio, para poder decir, estoy bien, estoy mal, me falta, cuál es la brecha, cuánto me falta, ¿no? O de repente estoy cumpliendo, pero al 80%, o de repente estoy cumpliendo, pero tengo un área que no lo está haciendo. Entonces, eso es un criterio, es un punto de comparación, de una evidencia objetiva que yo voy a encontrar. La evidencia es lo que yo voy a encontrar durante las auditorías. ¿Y qué cosas son los hallazgos? Los hallazgos son el resultado de esta evaluación, de esta evidencia. O sea, yo observo algo, evidencio algo, y de acuerdo a eso yo digo si esto corresponde a tener el nombre de hallazgo. Es cuando yo evalúo esta evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios. O sea, encontré algo, tengo el criterio, comparo y digo, ¿no? O sea, ¿es un hallazgo o no es un hallazgo? ¿No? Porque eso se tiene que evaluar, o sea, se tiene que analizar.
Y luego considero, ¿no?, si el hallazgo indica una conformidad o es una no conformidad, porque no solamente es que existan no conformidades, existan conformidades. O sea, existen sistemas de gestión robustos, muy maduros, donde se ve el tema ya más allá a nivel de innovación, etcétera. Así que definitivamente yo puedo tener también aprendizajes a partir de la auditoría como auditor. ¿Ok? Entonces, también los hallazgos de la auditoría te van a conducir a identificar riesgos, a identificar peligros, básicamente, oportunidades de mejora, y obviamente cómo se pueden realizar mejores prácticas o se pueden realizar las cosas de forma, digamos que mejor, ¿no? Sin embargo, también es importante entender que las auditorías no son una cuestión subjetiva, o sea, no plasman lo que yo quisiera encontrar o lo que es mucho de los errores que cometen los auditores, es considerar lo que a mí me parece como si fuera un hallazgo comparativo. No, lo que a ti te parece o lo que tú hayas encontrado en otras empresas, forzosamente, no es algo que yo tenga que cumplir siempre y cuando no existe el criterio de comparación. O sea, yo tengo que cumplir aquello con lo cual tú me estás comparando, y por eso es que las auditorías son un tema más objetivo, un tema más de ver, no es lo que a mí me parece como auditor, ¿correcto? Entonces, es validado en un criterio. Una vez que yo ya he validado en un criterio, pues yo puedo decir si estoy ante una conformidad o ante una no conformidad. ¿Ok? Entonces, en este caso, nuestro criterio, ¿cuál va a ser? El requisito legal que me aplica. ¿Correcto? No solamente te aplica requisitos legales a nivel de la ley 29783 y todas las modificaciones y los reglamentos, etcétera. También te puede aplicar normativa específica para tu sector. Por ejemplo, si estás en construcción, el DS-011, si estás en minería, el 023, si estás en hidrocarburos, el 043. Y así te pueden aplicar muchas auditorías o muchas normas legales dependiendo del sector donde te encuentres. Entonces, la comparación va a ser la normativa legal, pero a todo nivel. También normativa legal del sector donde te encuentras. ¿Correcto? Ok, ¿qué dice el artículo 43? Porque ya estamos hablando de temas de obligaciones, ¿no? Se dice que la evaluación del sistema de gestión, el empleador debe realizar justamente estas auditorías periódicas a fin de comprobar que el sistema de gestión es aplicado, es adecuado y es eficaz para la prevención de riesgos. Entonces, una auditoría, imagínense, todo lo que tiene que evaluar, o sea, toda la importancia que tiene una auditoría, porque después que yo ya implementé todo mi sistema de gestión, yo tengo que realizar esta auditoría para comprobar y decir, ok, este sistema de gestión que he implementado, que me ha tomado mucho tiempo, que he estado haciéndole seguimiento, realmente está siendo aplicado. Que una cosa es tener el documento y otra cosa muy diferente es que eso se pueda constatar en la ejecución. Yo he visto hipers muy bonitos, muy lindos, pero solamente es un mero documento, porque ni son aplicados ni tampoco son viables. Y eso ya hemos hablado en varias oportunidades, en varias webinars, sobre la importancia de aterrizar cada una de las cosas que nosotros hagamos a nivel de identificación de peligros del IPRC, ¿no? También tengo que ver los riesgos, no solamente veo los riesgos, sino también tengo que ver que eso también representa un riesgo para mi sistema de gestión. Hay dos cosas importantes que ver, no solamente el riesgo para el trabajador, sino también el riesgo para el sistema de gestión. ¿Ok? Entonces, esa auditoría se tiene que realizar por auditores independientes. Ahora, hay una diferencia entre lo que se realiza con el auditor que ha sido, pues, digamos, elegido, que cumple con la acreditación del listado de evaluadores del sistema de gestión, ¿correcto? Y mi auditoría anual, que es la que tengo que hacer, porque la revisión por la dirección
cuando ustedes hagan la revisión por la dirección, que también es parte de la norma, esa revisión por la dirección se basa en información. O sea, yo, si hago la revisión por la dirección, yo tengo que solicitar toda la información de mi sistema de gestión. Tengo que revisar justamente los resultados de la auditoría. Por eso los resultados de la auditoría es el input para la revisión por la dirección. Porque ahí puedo ver reflejado, obviamente, encuéntrese y entiéndase sobre todo que la auditoría es un muestreo. No es que porque no encontré nada significa de que todo está marchando preciosamente, ni genialmente, ni que todo está fluyendo. Es un muestreo y que definitivamente pues tiene también un alcance. Entonces la idea es que yo reviso la auditoría, pero no debo descuidar obviamente también otra información que sea pertinente para poder saber, conocer si realmente el sistema, porque la auditoría es solamente como que un muestreo de lo que está pasando o de lo que pasó en un momento dado, en una fecha dada, bajo un contexto dado, ¿correcto? Entonces, ahí hay información que puede o no existir. Por eso es importante, no solamente en la dirección, por la dirección se ve la auditoría, se ven muchos otros documentos. Justo solicitaron que hagamos un webinar sobre la revisión por la dirección y lo vamos a hacer en agosto, sobre qué cosas deberíamos nosotros enfocarnos cuando hacemos la revisión por la dirección. ¿Correcto? Ahora, el artículo 44 sobre los efectos de la auditoría y de las investigaciones, o sea, ¿para qué realizo las auditorías? ¿No? Las investigaciones de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, así como las auditorías, lo que hacen es permiten a la dirección tomar decisiones. Saber a nivel de estrategia, a nivel también de negocio, ¿no? Cómo está funcionando el sistema de gestión. Porque ese sistema de gestión tiene también objetivos. Cuando ustedes hacen, el otro día que ha sido el miércoles, que nos hemos reunido también con un cliente para hacer una revisión de su plan, recuerden mucho que los planes parten también de objetivos que tienen que haber sido medidos. O sea, los objetivos tienen que tener objetivos generales, pero tienen que tener objetivos específicos, y estos objetivos específicos deben de tener también unas metas de lo que yo quiero lograr con este objetivo, una acción de cómo lo voy a hacer y un indicador, cómo lo voy a medir. Entonces, las auditorías sirven justamente como esa acción para lograr un objetivo. Entonces, ahí también tú puedes considerarlo dentro de tus actividades para lograr los objetivos previstos que tú tengas o que hayas planeado en función del sistema de gestión y de tu propia organización. Los resultados de estas auditorías no significa que solamente lo va a ver la dirección, porque la norma indica, ahí lo estipula en el artículo 44, que estos resultados deben ser comunicados al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los trabajadores y a las organizaciones sindicales. Entonces, no es que simplemente, ya yo recojo el informe de auditoría, ya, ok, y lo guardo, hasta la revisión por la dirección. No funciona así. Aquí hay claramente una obligación de que yo pueda informar los resultados. Y de repente hasta los resultados puedan generar un motivo, una motivación para mis trabajadores o para mi comité, para poder trabajar mejor, para trabajar sobre algo, para poder entender dónde está nuestra brecha, qué es lo que estamos adoleciendo, qué es lo que estamos haciendo de forma parcial o incompleta o no estamos haciendo, para poder entenderlo. Porque si yo simplemente genero el documento para poder guardarlo y para poder cumplir con la ley, y cuando venga la fiscalización diga, ok, acá está mi formato de auditoría, ya estoy cumpliendo. No, pero también es importante que yo pueda comunicar esos resultados, porque al final de cuentas, las personas que van a generar el cambio, las personas que van a generar estos cumplimientos son los trabajadores y el comité, que son sus representantes, que también tienen que tomar decisiones a partir de estos resultados de estas auditorías, suponiendo que hayan encontrado resultados relevantes o no conformidades importantes a nivel de cumplimiento legal. Entonces, ahí el comité tiene que ponerse mosca y decir qué está pasando. Porque el comité tiene una gran función
velar, promover y muchas veces aprobar. Entonces, de repente, si estábamos evaluando los programas y se está viendo de que hay incumplimiento de los programas, o de repente la capacitación que se había considerado no tenía, digamos que no iba a poder llamarse como un control válido, o de repente esta capacitación era muy general, ¿no? Y generó una no conformidad al momento de hacer las entrevistas con las personas o con los trabajadores. Entonces, el trabajador dice, sí, recuerdo que me hicieron una capacitación, sí, fue virtual y sí, estuve ahí sentado media hora, pero luego ya me tuve que ir porque tenía que trabajar y ya no pude ver toda la capacitación. Y entonces, ¿tú sabes algo sobre los trabajos en altura, por ejemplo? Sí, bueno, claro. Entonces, ahí hay una alerta. Y esa alerta no debe quedarse solamente en que la dirección lo conozca. Tiene que conocerlo el comité porque dice, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está priorizando? ¿Por qué no se está dando los tiempos requeridos al personal para que asista a los entrenamientos, a la formación? Y obviamente tener en acta, llegar a acuerdos, conversar con la dirección para que brinde también este soporte y justamente aplicar la medida correctiva que corresponde en este caso en este hallazgo o este incumplimiento. Entonces, esa es un poquito la idea, ¿no? Ahora, en el artículo 45, ¿qué tenemos? Tenemos también la vigilancia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá este artículo indica que la vigilancia de la ejecución de este sistema de gestión son estas auditorías y los exámenes realizados por la empresa, que debe permitir que se identifiquen estas causas de disconformidad o de no conformidad con las normas pertinentes y las disposiciones de dicho sistema, con miras, obviamente, a que se tomen medidas correctivas apropiadas y no peligre, obviamente, el sistema ni los trabajadores. Entonces, ahí en el artículo 45 también menciona sobre estas evaluaciones, sobre estos exámenes que se hacen a los sistemas de gestión, para poder validarlos, para poder decir, estamos yendo por buen camino, no estamos yendo por buen camino, hagamos un alto, comencemos a hacer las mejoras, a hacer los cambios, comencemos a implementar nuevos cambios, comencemos a implementar nuevos controles o cambiar los controles. O sea, siempre el sistema de gestión es completamente vivo, está siempre en revisión, está siempre optando por, ok, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo cambiar? ¿Cómo debo mejorar? Porque a veces, cuando aplicamos el principio, la mejora continua, pues solamente encontramos que lo mismo que hacías el año pasado es exactamente lo que haces ahora. Y no es que esté mal, ¿ok? Si eso es exactamente, y eso fue algo que te dio resultado para ese momento, ok. Pero siempre, obviamente, tu mira debe ser, ok, si ahora estoy en un 90%, podría ir el próximo año al 92%, por ejemplo, de cumplimiento, de asistencia a la formación o de evaluación de formación, etcétera, porque la asistencia definitivamente es obligatoria. El tener personal que no está capacitado ya definitivamente ya sería un incumplimiento legal, independientemente del número de trabajadores que haya sido, si es 1, 20, 30, es lo mismo, porque realmente la norma no dice, si haces 90, estás bien, y si haces 89, bueno, hay que corregir. No, la norma dice que todos los trabajadores deben estar capacitados. Todos los trabajadores deben recibir formación, y esa formación debe partir de las necesidades formativas de los puestos de trabajo donde hayamos identificado cuáles son estos peligros, esos riesgos y finalmente esos controles que tiene que asumir el trabajador también y tiene que realizar el trabajador, ¿correcto? Entonces, este programa formativo y también esa evaluación de la persona que sea competente para realizar esta actividad, porque también a veces para tomar decisiones a nivel de quién te va a formar,
es que ser muy delicado, porque recuerda de que tú vas a invertir dinero en esa formación, vas a invertir también dinero en la auditoría. Entonces, si es una persona externa, verifica quién es la persona que te está haciendo la auditoría, si tiene las competencias, si tiene la experiencia, ¿no? Porque a veces puede tener la formación, digamos, en educación, ¿no? En educación, pero no forzosamente la práctica. Y eso es algo muy importante, muy, muy, muy importante. Entonces, ¿tú a quién le dejarías revisar tu sistema de gestión si tú quieres mejorar? ¿A una persona que ha llevado un curso de auditor o realmente una persona que se ha especializado como auditor y tiene todas las competencias y conoce el rubro y conoce los sistemas y ha hecho montones de auditorías? O sea, ¿quién tiene más experiencia? Yo no estoy diciendo de que la otra persona no tenga ninguna oportunidad. Tendría oportunidad, pero al principio va a tener que ser como acompañante, porque yo no lo pondría a evaluar mi sistema de gestión, porque lo que yo quiero realmente es mejorar. Y tengo que buscar al mejor. Si yo quiero mejorar, tengo que buscar a alguien que realmente valide mi sistema y me diga qué es lo que estoy haciendo mal. Porque si solamente voy a traer a alguien para que me diga que todo está bonito, pues entonces mejor no traigo a nadie y ya está, ¿no? Porque a veces quieren que hacer la auditoría para que te digan que todo está bien. No tiene sentido que tú hagas eso. Ok, esto es el artículo 33 también, que habla sobre el registro de auditorías. Ya todos sabemos que dentro de lo que es la RM 050 tenemos los registros de auditoría. Estoy súper tarde, ya me di cuenta, gracias, sí, tengo que avanzar. Los registros de auditorías, estos están dentro de la RM 050 y están también nombrados, ¿no?, dentro de lo que es el artículo 33 del DS 005, ¿correcto? Entonces, esto es un ejemplo de lo que ustedes ya probablemente tengan dentro de su sistema. Entonces, no hay mayor ahí sorpresa, no hay ahí mayor información de la que ustedes ya conocen. Recuerden los 8 registros, este es uno de ellos. Cuando el auditor realice la auditoría, por favor no olviden que debe de llenar este registro. Y eso lo vamos a ver a continuación porque si no nos vamos a demorar. Ese es uno de los registros. Ahora, no es el único registro donde tú vas a reportar resultados de auditoría. Ojo con eso. Porque también hay un registro, que es el registro 5, donde se habla sobre el registro de estadísticas de seguridad y salud de trabajo, donde también debes reportar tus resultados de las auditorías, porque obviamente estamos hablando de estadísticas, entonces esos resultados son importantísimos para conocer cómo está yendo el sistema de gestión. Entonces hay 2 registros importantes que involucran auditorías, el registro de estadísticas de seguridad y salud del trabajo y el registro de auditorías. ¿Por qué realizamos auditorías? Básicamente porque hay una norma legal que también te indica que tienes que hacer auditorías, revisión periódica, etcétera, porque he encontrado que hay deficiencias en la implementación de mi sistema de gestión, porque quizás de repente yo estoy implementando mi sistema de gestión con un consultor externo, por ejemplo, ¿no? Pero yo no estoy seguro si ha hecho un trabajo correcto o si de repente me queda alguna duda con respecto. Yo no le voy a mandar a que esta misma persona me haga la auditoría, porque de ahí no vas a sacar absolutamente nada. O sea, es como decir que él va a validar su propio trabajo. No. Entonces, la idea es que tú tienes que buscar a un auditor que no tenga nada que ver con este consultor para que te pueda brindar una auditoría imparcial, que pueda justamente reportarte cosas importantes que tú debes de conocer, desviaciones, brechas, cuál es la brecha, qué es lo que me falta cumplir, qué cosa está medio deficiente, qué cosa está parcial, etc., ¿no? Y obviamente, si ya tengo todo implementado, puedo encontrar en las auditorías oportunidades de mejora del sistema de gestión. Entonces, ¿qué más? Bueno, hay que entender que el objetivo de realizar una auditoría, esto también es parte de la RM 050, para aquellos que quieran leerlo y a veces me preguntan de dónde saqué esta información. Esto es de la RM 050. Si la leen en la parte de las auditorías, ahí está. Las auditorías periódicas que se realizan al sistema de gestión, tanto a las empresas públicas y privadas, tienen como objetivo determinar si el sistema de gestión se ha implementado y mantenido correctamente. Eso ya lo mencionamos.
Verifica la eficacia de las políticas y los objetivos, porque también es importante entender que yo puedo haber planteado mi objetivo, general, mi objetivo específico, mis indicadores, mis metas, mis indicadores, mis acciones, para poder lograr este objetivo. Pero yo tengo que ver también si este objetivo es eficaz, si es un objetivo que me va a llevar, pues, a un siguiente nivel, porque si es un objetivo que realmente no va, digamos que, no va a ayudar, entonces lo que estoy haciendo es perder tiempo realmente. Tengo que plantear bien cuáles son mis objetivos, qué es lo que se planteó el año pasado, qué es lo que se quiere lograr este año, cuáles fueron de repente las cuestiones más importantes, las desviaciones más críticas para poder decidir sobre los objetivos y para poder plantearlos. Comprobar estas actividades también de prevención realizadas dentro de lo que es la evaluación de riesgos para ver si estas cumplen con las normas. Y obviamente una auditoría lo que debe hacer al final es proponer medidas preventivas y correctivas para eliminar y controlar estos riesgos asociados en los trabajos. ¿Correcto? Esos son los objetivos de la auditoría. ¿Y en qué consiste una auditoría? Una auditoría consiste en una revisión de documentación. Obviamente hay un planteamiento o hay una planeación de una auditoría, porque la auditoría es planeada, porque si no, no se llama auditoría. Es importante entender que no es que hoy te caigo para hacerte una auditoría, eso ya no es una auditoría. Una auditoría tiene que tener un programa, tiene que tener un plan de auditoría. Decir, bueno, voy a ir por estos pasos. Es más, el plan tiene una estructura, ¿no? Donde se establecen dónde voy a ir. Bueno, se establece varias cosas, ¿no? La empresa, el objetivo, el alcance, el criterio aplicado, la metodología que voy a seguir, se establece las horas, las áreas que voy a revisar, en qué momento y con quién me voy a entrevistar, porque la auditoría no es, llegué, ya voy a hacer, no. Previamente hay toda una planificación que dice, bueno, me veré con el gerente, me veré con el de mantenimiento, probablemente con los trabajadores, me veré con la de recursos humanos, me veré de repente con alguien del comité. Entonces, esas auditorías tienen que ser planeadas. Luego, tiene que haber, obviamente, en seguridad y salud del trabajo, el papel aguanta todo. Entonces, la idea es que un auditor que conoce, sabe perfectamente que lo que dice el papel no forzosamente se cumple en la práctica. Por eso es muy importante tener en cuenta que debe haber una visita in situ, una visita en campo, donde yo pueda reportar realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que está el documento diciendo y qué es lo que yo estoy encontrando, porque muchas veces hay mucha brecha entre una y otra cosa. Y finalmente, la emisión del informe final. ¿Qué debe contar el informe final? Básicamente el informe final, adicional a que tiene que tener todo el tema de los documentos, ¿no? La información de la empresa, etcétera, los hallazgos. ¿Cuál fue la no conformidad? ¿Cuál fue la conformidad? Las conclusiones también tienen que estar ahí. Entonces, en ese informe final, yo voy a reportar, obviamente, pues a la gerencia, probablemente a las personas que la directiva o el empleador asigne, para que podamos hacer ya las modificaciones, las correctivas, los cambios, etcétera, y obviamente la información a las personas que lo requieran, ¿no? Tanto trabajadores como comités y sindicatos. Ahora, ¿qué tipo de hallazgos yo puedo tener? Yo puedo tener tanto hallazgos como conformidad, que es un cumplimiento normativo, como también no conformidad, que es un incumplimiento normativo. Cuando hablo de no conformidad, el ARM 050 también define dos posibilidades de no conformidad, lo que le llamamos no conformidad mayor o no conformidad menor, ¿no? O sea, básicamente una no conformidad mayor es un incumplimiento de un requisito normativo que debe de cumplir la organización, ¿correcto? Como por ejemplo, no brindarle el sistema de protección contra caídas, no brindarle el arnés, por ejemplo, ¿no? Se encontró trabajador limpiando las ventanas en un tercer piso, ¿no? Sin arnés, sin tener un sistema de protección contra caídas, sin estar anclado, etcétera, ¿no? Es un incumplimiento del requisito. Y una no conformidad
conformidad menor es una desviación mínima en relación con requisitos normativos, que son propios de la organización o pueden ser legales. Entonces, en estas no conformidades menores, a veces los auditores no quieren hablar de no conformidades mayores ni no conformidades menores, y en temas legales es también probable que le llamen todo no conformidad, porque en cuestiones legales es importante entender que hay muchas cosas que deben de ser aplicadas a todos los trabajadores, pero también considerando el principio de la razonabilidad. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo estoy abriendo una empresa recién, ¿no? Por ejemplo, una textil. Recién estoy trayendo mis máquinas, estoy contratando el personal y tal. En ese momento, no se me va a pedir, pues, monitoreos ocupacionales. Preséntame tus monitoreos ocupacionales, preséntame tus programas, ya preséntame tus programas, preséntame tu comité, las actas del comité, las elecciones del comité, necesito ver todo. O sea, no, porque recién acabo de abrir hace una semana, estoy recién estructurando mis máquinas, recién estoy convocando pues al personal, entonces el momento para hacer la auditoría no es ese momento, porque definitivamente ahí ¿qué cosa vas a ver? No vas a ver nada porque todavía no has llevado todo el proceso. Eso se llama el principio de lo razonable, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta también eso cuando nosotros evaluamos no conformidades menores. Ahora, hay también dentro de esta RM 050 algunas observaciones o algunas acciones correctivas o acciones preventivas que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de observación, la RM dice que es una situación específica que no implica desviación forzosamente, ni incumplimiento de requisito, pero que constituye una oportunidad de mejora. ¿Correcto? Eso le llaman observación. ¿Qué cosa es una acción correctiva? Es una acción tomada justamente para eliminar esa causa de no conformidad detectada, y obviamente esta acción correctiva se tiene que tomar para prevenir obviamente que algo pase, ¿correcto? Y hay una acción preventiva. Ahora, la 45001, también de repente para alguien que esté aquí con la 45001, ha desechado la parte de la acción preventiva. Ya no existe la acción preventiva, porque obviamente para la 45001 todos los criterios son preventivos. Todo el sistema de gestión es preventivo. Entonces una acción preventiva no está considerada dentro de la 45001. Es más una acción correctiva lo que se considera, más que una preventiva, porque se asume que el sistema de gestión es completamente preventivo. Ok, ¿dónde más se encuentran las auditorías? Obviamente dentro de mi programa, porque todas las auditorías tienen que estar dentro de su programa anual de actividades de seguridad y salud del trabajo. Eso, uno de los 3 programas que son validados por el comité, es justamente ese programa anual donde va a estar ahí mis auditorías. Va a estar ahí, por ejemplo, cuándo voy a hacer mi auditoría, cuándo la tengo planificada, cuál es el objetivo general que yo quiero cumplir para esta acción, cuál es el objetivo específico, cuál es la meta de esta acción, de esta actividad, cuál es el indicador que yo voy a conseguir con eso. ¿Quiénes son los recursos o cuál es el presupuesto? Si va a ser un externo o de repente voy a entrenar a alguien, ¿no? Porque también se puede hacer auditorías por tu mismo personal. Obviamente no las auditorías Mintra que conocemos, pero puedes tú hacer auditorías por otras áreas o por un personal entrenado. Por supuesto, claro que sí. Por ejemplo, si yo tengo el de finanzas, pero el de finanzas, pues, es un bravo haciendo auditorías, se ha entrenado muy bien en seguridad y salud en trabajo, conoce muy bien la norma, y esta área de finanzas podría muy bien auditar al sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Sí, por supuesto, no hay nada en la ley que te lo impida. Definitivamente sí lo puedes hacer con tu mismo personal y obviamente guardando todos los requisitos que debería de haber. Sin embargo, siempre es importante que, lo que ya habíamos mencionado, darle un vistazo con alguien que no esté involucrado directamente con tu sistema de gestión y que pueda darte otras alternativas sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de
de compromiso, ¿no? De compromiso de tener que indicar cuáles son realmente las brechas o cuáles son las desviaciones. ¿Correcto? Entonces, en esta evaluación periódica que se realiza dentro de lo que es el sistema de gestión, ya con el auditor Mintra, como le llama, con el auditor ya que ha sido dentro de o que se encuentra dentro del registro de auditores autorizados, ya estamos hablando ya de auditorías que se realizan cada 2 años, por ejemplo, si son actividades de alto riesgo, y cada 3 años si son actividades que no son de alto riesgo, ¿correcto? Ahora, también hay una salvedad importante que hay que recordar, que si tengo una empresa que tiene hasta 10 trabajadores, cuyas actividades no sean de alto riesgo, eso también es importante, estas auditorías solamente se realizarán cuando haya una visita inspectiva y así lo indique el ente, ¿correcto? Así lo indique el fiscalizador. Si el fiscalizador ordena dentro de su visita inspectiva que se requiere una auditoría, pues entonces se realizará. Me refiero a las auditorías, obviamente, con un auditor autorizado, básicamente, ¿no? Porque las otras auditorías, las auditorías de tu sistema de gestión, esas sí no debes dejarlas de hacer. Es una forma de cómo tú validas el sistema de gestión que has implementado. Independientemente del número de trabajadores que tienes, tú tienes un sistema de gestión. Y ese sistema de gestión tiene que ser evaluado y tiene que ser validado para poder saber en qué estado está. La elección del auditor, acá les he preparado un flujo, básicamente, donde podemos ver cómo se hace la selección del auditor. Importante que la participación de los trabajadores y el comité no se debe dejar de lado. Hay muchas empresas que no han considerado que el comité esté involucrado, ni los trabajadores estén involucrados. Eso podría definitivamente invalidar mi proceso de auditoría, podría ser. ¿Por qué? Porque ahí la norma sí lo dice claramente. Debe haber una participación. No, acá no se está indicando de que ellos van a aprobar al comité, pero sí debe haber una participación de los trabajadores y de sus representantes. Entonces, en esa participación, el empleador debe colgar o, digamos que publicar una lista de al menos 2 candidatos para realizar la auditoría Mintra. O sea, esos 2 candidatos tienen que pasar por un proceso de evaluación por parte de los trabajadores y por parte del comité. Si el comité no realiza ninguna tacha, que podría ser que revisando las competencias del auditor, las competencias de, digamos, a nivel de conocimiento o a nivel de experiencia, no lo consideren apto para realizar la auditoría y elijan pues a otra persona o podrían tachar a todos. ¿También eso es posible? Sí, eso es posible. Es posible que tachen a todos. No, ninguno de los 2 que has presentado realmente pues cumplen con los requisitos que se deben de tener para que pueda hacer la auditoría del sistema de gestión. ¿Podrían hacerlo? Sí, podrían hacerlo. Podrían hacerlo. Esa presentación de tacha se tiene que hacer, obviamente, al día siguiente de la publicación. No es que tengan un montón de tiempo, ¿no? Y hay una presentación de tachas, hay un plazo de 5 días hábiles, donde el empleador ya ha indicado o ya va a indicar quién es finalmente el auditor que ha quedado y cuál va a ser el elegido, ¿no? Entonces, obviamente, lo va a elegir de los que no hayan sido tachados. Ahora, por ejemplo, si el comité y los trabajadores consideran de que no hay nadie con tacha, ya el empleador puede elegir entre los que quedan, entre ambos, ya según pues sus criterios, ¿no? Pero siempre es importante que esta evidencia de evaluación quede en algún lado. O sea, no quede pues en el aire, no evalúo sobre, oye, ¿te parece bien? O sea, oye, sí, mira, desde la foto sí está bonito, ¿no? Hasta de la foto se ve bien, sí, parece competente, sí. O sea, esa no puede ser una evaluación, esa no puede ser una evaluación al menos de comité. Tiene que tener un sustento, tiene que tener una evidencia, es importante contar con esa evidencia.
Y justamente para poder considerar esa evidencia, es que yo estuve haciendo un checklist de selección del auditor, que es el que se los voy a pasar ahora. Básicamente son los criterios que la norma te pide para seleccionar a tu auditor. Y también pueden ser usados para cuando quieras hacer una auditoría, selecciones a un auditor externo, ya sea que sea Mitra o ya sea de repente alguien que revise tu sistema de gestión que estás implementando. Entonces, eso es imprescindible hacerlo bajo un esquema de evaluación, no simplemente revisar, porque si no yo no tengo punta de comparación. Entonces yo debo de tener un porcentaje que se quiere lograr con esta evaluación. Entonces, él obtuvo, y eso también es importante, porque garantiza pues que se haya hecho de una forma correcta, ¿no? O sea, si una persona obtuvo el 90% y otra 80%, pues entonces me iré porque he validado que esta persona cumple más con los requisitos que yo considero que son imprescindibles, importantes para mi organización. Entonces, ese checklist es el que se los voy a pasar al final del webinar para que ustedes lo puedan validar. Ustedes pueden colocarle su logo, pueden agregar. Es importante también, quisiera mencionarlo, no quiero dejar de mencionarlo, por favor, que las cosas que a veces yo genero, o a veces que en la empresa generamos para poder implementarlo en clientes, esa información no es, no es forzosamente que esté en alguna norma, o sea, no es que esté en alguna ley, o la otra vez había una persona, una ingeniera, que me dijo que había levantado una no conformidad por no tener ese documento, o sea, que había levantado pues una observación por no tener el documento que yo les había mostrado acá. Pero no se puede, no pueden hacer eso, porque esto es básicamente para que ustedes puedan tener alguna evidencia y de alguna forma más transparente, se puede decir, de haber elegido o de repente evaluar alguna otra cosa, ¿no? Entonces, las cosas que yo les dejo, a veces no forzosamente es que estén en alguna norma, sino que es una forma de cómo yo puedo pues mejorar la gestión dejando documentos, dejando evidencia o evaluando, ¿no? Creo que pasó, hay unos requisitos que te piden para poder hacer todo el proceso de elección de comité, y en algunos casos nosotros le pasamos a todos los formatos, que en total por norma son 11, pero nosotros hemos generado creo que entre 5 o 6 más, porque no hay formatos para todo, pero estos no están dentro de lo que es la norma. Entonces tú no puedes aplicar una desviación sobre eso. No sé si me dejo entender, pero espero que sí. Básicamente es que hay formatos que, por ejemplo, la carta de designación del empleador, ¿no? Esa carta de designación del empleador la hicimos en un formato, lo hicimos bonito, ok, porque forma parte del proceso. Y así, habían como 5 o 6 formatos adicionales a los 11 que ya tiene la ley, que se habían colocado, y esta persona había levantado una observación sobre un formato que no existía. Entonces, siempre es importante, por favor, recuerden que estos formatos que se les brinda son formatos para que ustedes los adecúen y también para que ustedes lo lleven, pero no forzosamente los van a encontrar en alguna norma. Que formen parte y que aquí esté plasmado la norma, sí, por supuesto. Aquí está plasmado la norma porque estas son las preguntas que tú deberías de hacer dentro de lo que es tu comité para poder elegir al auditor más adecuado o más idóneo, ¿correcto? ¿Cómo se realiza la auditoría? Sí, estoy tarde. El proceso de auditoría de seguridad es un proceso que tiene que ser muy riguroso y es metódico. Para iniciar una auditoría siempre debe haber un plan de auditoría, ¿no? Entonces, hay puntos claves que de todas maneras el auditor va a revisar. De todas maneras, una auditoría tiene un alcance. Ahora, también es importante entender que hay le vuelvo a indicar esta parte, porque es importante. Hay algo que se llama la primacía de la realidad, pero también hay el principio de razonabilidad, ¿correcto? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer una auditoría Mitra y pongo a mi alcance la oficina,
pero yo tengo realmente todas mis cosas, tengo todo mi servicio operativo, todas mis actividades operativas, no las audito o no las pongo dentro del alcance, definitivamente eso sería un incumplimiento. Porque yo no estoy colocando, o sea, ¿dónde están las actividades que conllevan al mayor riesgo? ¿Dónde se encuentran las actividades que conllevan al mayor riesgo? Y de repente tu auditoría sí te lo puede aguantar. Claro, porque tú pagas al auditor y le dices, no, solamente quiero que me veas el edificio de San Isidro. Solo a San Isidro nada más. Necesito cumplir con auditoría y San Isidro está muy bonito, las oficinas son muy lindas, todo está genial allí, entonces voy a hacer San Isidro. Luego se van a la obra y en la obra un desastre. Entonces el fiscalizador no va a decir, ah, no, es que hicieron la auditoría en San Isidro y es acá. Eso no va a existir. Entonces la idea es que tú consideres tu alcance bajo un muestreo, sí, pero también obviamente con un criterio, porque tú estás auditando seguridad y salud en el trabajo y realmente dónde está por prioridad, dónde están los mayores peligros, dónde van a estar los mayores riesgos, dónde hay mayor posibilidad de encontrarse ante un peligro. Entonces, eso también es importante recordar al momento de hacer los alcances, muy importante. ¿Qué otra cosa van a ver? Van a obviamente ver tu matriz de requisitos legales de cajón, se va a ver si está como, no forzosamente tienes que tener una matriz, pero probablemente tengas una forma o una herramienta para que tú puedas cumplir con todas las normativas y las tengas mapeadas para saber cuáles necesitan seguimiento y qué artículo estás incumpliendo o qué artículo estás cumpliendo o qué artículo es parcial, ¿no? La línea base, la política, que tenga los 5 principios, que tenga objetivos, que estos objetivos estén ligados a la política y también ligados obviamente a lo que tú quieres conseguir y también ligados a información anterior de auditorías, objetivos y metas, la conformación del comité o la conformación de repente de su comité, cómo está organizado, cómo han sido designadas las responsabilidades, el IPRC, el mapa de riesgo, tu proceso formativo, tus procedimientos, tus programas, el tema de la salud ocupacional, los subcontratistas, los contratistas. Me hicieron una pregunta, creo que fue ayer, sobre los contratistas. O sea, ¿debo colocar en mi alcance los contratistas? ¿Debo colocar, si están haciendo una labor, debo colocar a los contratistas también dentro de lo que es mi alcance? A ver, ni siquiera los he leído. ¿Debo colocar a los contratistas? Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí los coloco, no los coloco? Sí, por supuesto. Ya. ¿A todos los contratistas debo colocarlos? A los que están directamente con las operaciones. Ya, ¿y qué veríamos ahí? O sea, ¿qué el auditor te podría pedir? El auditor te puede pedir, por ejemplo, te puede pedir Buenos la días. entrega de EPPs de la contratista. Sí, se te puede pedir. Conforme. ¿Conforme? Ya, ok. Recuerden de que, obviamente, cada empresa es obligatoria, tiene la obligación de tener un sistema de gestión. Lo que tiene que tener la empresa titular es la forma de cómo se asegura de que esta contratista cumpla con todos los requisitos legales aplicables a su servicio, ¿correcto? Porque en sí, cada empresa debe de tener su sistema de gestión. Entonces, yo lo que me tengo que garantizar de tener las herramientas, inclusive contractuales, para poder yo gestionar de una forma correcta a mis contratistas y a mis subcontratistas. ¿Podría pedir información? Sí, podría pedir información. ¿Podría pedir algo para poder muestrear a uno de los contratistas? Sí, pero probablemente pues si tengo 50, no sé, 35 contratistas como lo tenemos en una planta, 35 contratistas, probablemente no voy a pedirle al sistema de gestión de los 35 contratistas, ¿verdad? Pediré una muestra de los contratistas y verificaré cuáles son estas gestiones que se hacen con la contratista, ¿correcto? Otra de las cosas que podemos auditar definitivamente son las auditorías pasadas. ¿Qué pasó con las auditorías anteriores? ¿Qué reportaron? ¿Qué se hizo? Eso.
Eso de todas maneras y de cajón. ¿Cómo se ha hecho la investigación de accidentes? ¿Qué se consiguió con la investigación de accidentes? Se han reportado accidentes, incidentes potenciales, enfermedades ocupacionales y obviamente el plan de emergencias o la respuesta ante emergencias, ¿no? Todo eso se puede ver en una auditoría y más. Podemos ver todo esto y más cosas todavía. ¿Correcto? Los pasos para una auditoría: tener tu plan de auditoría, hacer tu reunión de apertura definitivamente, donde haces tú la comunicación con las personas que van a estar ligadas a la auditoría, porque forman obviamente parte del plan. Se recopila la verificación de la información, se recopila esa información, se generan los hallazgos de la auditoría, se realiza un informe de auditoría y se realiza una reunión de cierre donde se reportan todos los hallazgos encontrados. Entonces, como paso 1, yo tendría que indicar, por ejemplo, cuáles son estos componentes claves de este plan de auditoría. Es, obviamente, quién, se refiere al equipo auditor. El qué se refiere al alcance de la auditoría, qué es lo que voy a ver, qué tareas voy a auditar, dónde las voy a auditar, si hay una necesidad de tener una lista de verificación y otras guías de evaluación para completar esta auditoría. El dónde es la ubicación, dónde voy a hacerlas, ¿no? Y el plan de auditoría, que obviamente contiene un objetivo, un alcance, criterios de la auditoría, el método, el lugar, la fecha, la hora, las áreas a auditar, los equipos y los requisitos de auditar. En el paso 2, ya el paso 2 empieza con la reunión de apertura, donde yo informo cómo es que se va a llevar a cabo, cómo se va a revisar el plan. Aquí es donde el auditado me puede indicar algunas modificaciones que él requiera pertinentes o que considere pertinentes dentro del plan. Bueno, saben que esta persona que van a ver de mantenimiento por el momento no se encuentra, va a venir por la tarde, pero vamos a cambiar el que estaba por la tarde, lo vamos a ver en el otro horario, ¿no? Entonces, eso se hace durante todos esos cambios, todas esas modificaciones que podrían darse, para que todos los procedimientos queden claros. También obviamente se va a indicar cuáles van a ser los recursos, por ejemplo, si los puntos están muy alejados, lo que vamos a ver, cómo se van a utilizar estos recursos. Se revisan obviamente los procedimientos de seguridad y de emergencia a nivel de conocimiento que tengo que tener como auditor. ¿Por qué? Porque estoy en la casa de otra persona, de otra empresa, estoy en otra casa y obviamente necesito conocer cómo funcionan aquí las cuestiones de emergencia para poder estar preparada también y no ser yo algún generador de un peligro, ¿no? Entonces la idea es que yo tenga el conocimiento para saber dónde están las puertas, las salidas de emergencia, los sistemas de emergencia, qué es lo que hacer, hablar sobre el flujo rápido de comunicación, etc. En el paso 3 ya esta etapa es la etapa modular, es la etapa más rica, es la etapa ya propiamente de la auditoría. Ahí puedo usar un checklist, por ejemplo, para que no se me pase nada. Puedo utilizar un checklist para no pasar por alto, pero no voy a estar completamente, digamos que condicionada a ese checklist. No forzosamente voy a estar condicionada, porque podría haber cosas que no están forzosamente en el checklist, pero esto es como una ayuda para que no se me olvide ningún requisito. En este plazo también vamos a ver observación de las operaciones propiamente. O sea, voy a ver en campo, voy a hablar con los trabajadores, voy a hablar con el supervisor, con el director, con el gerente, dependiendo del plan que yo haya considerado y que obviamente se haya aprobado. Aquí se va a recopilar toda la información a nivel de hallazgos, a nivel de evidencias, para luego pasar a hacer hallazgos, ¿no? Bajo una evaluación de brecha, ¿ok? Contra el criterio. Y este paso del informe ya consiste pues en donde se van a desglosar todos los hallazgos, las no conformidades, los problemas encontrados. También es importante entender que en una auditoría podría resaltar cosas positivas, sí, por supuesto que podría y debe de resaltar cosas positivas, porque siempre hay cosas positivas que resaltar, siempre, por más mínimas que hagamos, siempre. El auditor a veces dice, ay, solamente viene a ver lo negativo, solamente viene a... Pero esa imagen de repente hay que cambiarla, porque no solamente estamos para ver lo negativo. Sí es importante saber cuál es la brecha, qué es el incumplimiento, para que tú puedas rápidamente corregirlo, ¿no? Imagínate,
¿no? Pero también es importante validar y aplaudir esos esfuerzos que se hacen, porque tener un sistema de gestión realmente, con todos los requisitos que eso implica, no es algo fácil de hacer. O sea, hay muchos requisitos y involucran mucho presupuesto. Entonces, usémoslos de la forma más correcta, sobre todo al momento de elegir a los auditores. El paso 5 ya es el informe de la auditoría, ahí contiene la evaluación de la evidencia, cómo yo he valorado a nivel del criterio que he aplicado, si esto ha sido una no conformidad, una observación, hay una oportunidad de mejora, y las conclusiones finalmente, y el paso 6 es ya informar a todos los involucrados de cuáles han sido los resultados. Sí, estoy corriendo un poquito, lo sé. Ok, esto es como un esquema de cuáles son los aspectos más importantes de la auditoría. Siempre en una auditoría hay un cliente, ¿no? Hay un cliente que es una organización o una persona que solicita la auditoría. Hay un alcance de auditoría, este alcance de auditoría obviamente está también reflejado en un plan de auditoría. Este plan de auditoría también tiene un criterio de auditoría que es donde a lo que yo voy a hacer la comparación. ¿Ok? A su vez, existe un programa que es ese conjunto de auditorías planificadas en un determinado periodo de tiempo, porque a veces yo no forzosamente voy a hacer la auditoría todo en un día. Voy a hacer probablemente en 2, 3 días, dependiendo del volumen, dependiendo de muchas cuestiones importantes. La cantidad de trabajadores, de repente dependiendo también de la criticidad de la actividad, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo que tener en cuenta cuál es la organización auditada, y luego tengo que ya, probablemente todo lo que rige la auditoría, que es ese proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias, cuál va a ser mi equipo auditor, persona o personas, ¿no? Porque mucho va a depender de lo que vaya a ver. Auditor, esa persona que tiene la competencia, o de repente necesito un experto técnico, y también eso también es muy válido. O sea, el hecho de que tú tengas a un auditor que no forzosamente va a saberlo todo, y qué mal es cuando solamente se considera el tema del precio del auditor o lo que cobra el auditor para tomar una decisión, cuando forzosamente no conoce el rubro, no conoce el sector, o no tiene la suficiente experiencia en auditorías previas, sino que contrato de repente, bueno, ya para cumplir la auditoría, pero te estás perdiendo algo muy rico, que finalmente es encontrar eso de mi sistema de gestión que debe ser corregido. ¿Ok? Finalmente están los hallazgos, las evidencias de la auditoría y las conclusiones de la auditoría. Entonces, cuando yo redacto un hallazgo, y ya con esto estamos terminando, importante, cuando yo redacto un hallazgo, ya sea una conformidad o no una conformidad, hay dos elementos importantes que tienen que tenerse en cuenta cuando yo lo redacto, sobre todo cuando estamos hablando de no conformidades, y es hacer referencia al requisito que se está incumpliendo y proporcionar la evidencia de esa conformidad o no conformidad en función de ese requisito. Porque si yo simplemente coloco, se encontró extintor abollado o dañado, ¿no? ¿De ahí qué sacan? O sea, ¿qué información sacas de ahí? ¿Qué puedes hacer con esa información? Que básicamente podría ser una evidencia, ¿no? Pero ¿qué podrías tú sacar con eso? O sea, eso es un hallazgo bien redactado. Extintor vencido. Ay, gracias, Rosita, gracias, Rosita. Esa es una no conformidad, así lo podría redactar yo. ¿Qué dicen? Ahí los leo en el chat, Si tienen algún problema, me dice que tienen algunos desafíos de los audios, pero sí los puedo leer. No sería una redacción correcta, debido a que no podemos evidenciar en esa frase dónde estuvo el extintor, otras cosas más relevantes del mismo, del hallazgo, ¿no? Tiene que ser algo más contundente y también indicar en dónde me dice que el extintor pues debe estar
en buenas condiciones, ¿no? En qué normativa, en qué punto de la norma nos indica. Excelente. Sí, Lili Cáceres. Muy bien, Lili. Sí, así es, ¿no? En este caso, el hallazgo se encuentra incompleto, ¿no? No estoy considerando esos dos elementos críticos que debe existir dentro del hallazgo, que es hacer referencia al requisito y proporcionar la evidencia. La evidencia es muy importante, ¿correcto? Ok, voy a continuar porque sí, me están presionando porque ya debo terminar. Lo más importante, ser conciso, ¿no? Es fundamental que sea lo más conciso. El requisito y la evidencia deben reflejarse en una declaración importante de conformidad o no conformidad. Entonces, debe ser completo, pero debe ser conciso. No necesito 2 hojas para poder redactar una no conformidad. Eso es muy complejo y probablemente ahí ya se ha mezclado la parte subjetiva. Entonces, tengo que ir al punto. Esto significa que debe haber, indicar cuál es la evidencia de respaldo, 1 o 2 párrafos como máximo para poder ser lo más específico posible, tanto por el requisito como por la evidencia. Entonces, cuando yo, por ejemplo, este es un ejemplo, pero esto es un ejemplo muy largo, obviamente, ¿no? Yo lo he colocado todo completo porque necesitan saber por qué era importante estas fichas, ¿no? El ejemplo dice, ¿no? Si se tiene un procedimiento de selección de EPPs o esta empresa tiene un procedimiento de selección de EPPs donde dice que los equipos que se adquieran deben traer una ficha informativa redactada en forma clara, precisa y en idioma español. ¿Correcto? Hasta ahí el incumplimiento. Entonces yo digo, este documento, eso está en el procedimiento, ojo con eso, debe señalar instrucciones de uso, ajuste, mantenimiento, nivel de protección, limitaciones de uso, advertencias de seguridad, información de vida útil, condiciones de almacenamiento y transporte, así como también cualquier otra información útil necesaria para la correcta utilización de este EPP. ¿Correcto? Todo eso, desde este documento hasta utilización, lo puedes o no colocar. Pero la idea es que la primera, que es el procedimiento de selección, dice que los equipos que se adquieran deben tener una ficha informativa redactada en forma clara, ¿correcto? Y como es muy probable que los equipos vengan de otros países, porque los EPPs que normalmente son certificados y que guardan un estándar, normalmente no son de aquí del Perú. Algunos sí, obviamente ha habido mucho avance a nivel de calidad de productos, pero muchos de ellos son de otros países. Entonces, lo que se quiere es que siempre se establezca el lenguaje como el que se va a encontrar la información, ¿no? Entonces, durante la auditoría dice que se constató que no se disponía de las fichas informativas ni de los cascos, ni de los lentes y los guantes de nitrilo utilizados en la limpieza del tanque 31T por el personal. Entonces, ¿qué estamos colocando aquí? Es ¿por qué esto sería un incumplimiento? Porque el procedimiento lo indica. No forzosamente vamos a encontrar todo lo que diga la ley. O sea, la ley dice que tienes que entregar EPPs, que tienes que entregar tal cosa, y también ahorita la 31246 habla sobre, en el artículo 49, también habla sobre la selección del equipo de protección personal al cual puedes hacer referencia aquí al momento de evaluar o del momento de analizar y decir si válido o no válido, ¿no? Entonces, eso es algo que tú debes de considerar dentro de la evaluación y dentro del hallazgo, ¿no? O sea, tú recibes la información, pero no simplemente que te muestren la información y te dicen, ok, este es mi procedimiento de EPPs. Ah, ya, sí, qué bonito, ya, está, ya, chévere, ya, cumple con todo, sí, se ve bien, ¿no? No forzosamente funciona así, tú tienes que sacar lo más rico del procedimiento. Tienes que sacar y decir, ok, acá en el procedimiento dice que debe de haber fichas. Es más, da bastante relevancia a estas fichas informativas porque ahí es donde vamos a encontrar la información sobre el EPP. Y las fichas informativas, por favor, para estos EPPs que encontramos con los trabajadores que estaban, ¿cuáles son las fichas informativas? No tengo las fichas informativas, o sí tuve las fichas informativas, o no, ya no usamos esas fichas informativas. Ah, ok. Entonces ahí ya tienes un punto de dónde mirar y decir, ok, ¿qué está pasando ahí con tus
procedimientos están desactualizados porque ya no usas esas fichas, realmente usas esas fichas, existen para otros EPPs, cómo realmente estás gestionando ahí tu sistema de gestión a nivel de EPPs, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. En una auditoría de gestión, por ejemplo, pudimos ver, ¿no?, que se constató que las matrices hiper no consideraban de una manera integral todas las actividades realizadas por los trabajadores. Específicamente se identificó un operario mecánico que además de sus responsabilidades de operario mecánico, también estaba haciendo conducción. Entonces, cuando esas cosas pasan, definitivamente ahí tiene que saltar una alerta, porque todos los puestos de trabajo deben de tener una identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y si tu operario mecánico también lo vas a utilizar para que maneje un vehículo, pues definitivamente, primero, tienes que tener claro qué es lo que va a hacer, operario mecánico o va a ser conductor. Y si van a hacer ambas cosas, pues debes de tener hiper para ambas cosas. Tienes que haber identificado cada una de sus actividades, cada una de sus tareas, y que después de cada una de sus tareas indicar cuáles son los peligros de cada tarea, evaluar el riesgo, porque si no, estás dejando de evaluar bastantes tareas que estás realizando a nivel de conducción, y por ende, ya no estás realizando tampoco la evaluación de peligros, ¿correcto? La evaluación de riesgos, ni la identificación de peligros. Por ejemplo, un hallazgo también a nivel de herramientas podría ser que durante los trabajos de mantenimiento de bombas se constató que el ATS menciona como medida de control la puesta a tierra. Eso también lo encontramos, ¿no? O sea, habían hecho su ATS y ahí bien bonito, habían colocado el ATS, estaba todo lindo, ¿no? Estaba bien bonito, todo había, pero ahí decía que había un control que era puesta a tierra. Pues decimos, ok, ¿en qué momento le pones a tierra esta bomba? O sea, ¿cómo es que pones a tierra esta bomba? ¿Dónde está esa parte? Porque los ATS establecen que tú vas a hacer cosas como medidas de control. No es puesta a tierra, es bloqueo. Sino que para mí bloqueo es como la puesta a tierra. O sea, realmente lo que estás haciendo es un control a nivel de bloqueo, que eso debes de especificarlo ahí dentro del ATS, ¿correcto? Entonces, hay varias cosas que podemos nosotros darnos cuenta a nivel de auditorías. ¿Por qué? Porque la auditoría es esa herramienta clave que me va a dar justamente esta mejora. Es imprescindible que todas las empresas realicen estas auditorías de cumplimiento de seguridad. Estos meses, por ejemplo, desde el 25 de mayo hasta la fecha, hemos tenido más de 20 auditorías hechas en este poquito tiempo. Y es lo que pensábamos que iba a pasar, ¿no? Que siempre es a última hora. Ya el tiempo está cortito y esos 90 días ya se terminan. Y la verdad hemos estado corriendo con todas las auditorías que hemos realizado, pero no esperes a última hora para realizar tu auditoría y evaluar tu sistema de gestión. Obviamente, tienes que hacer tu selección del auditor. Gracias a todos.